Bienvenidos de nuevo al canal, el rincón donde la fantasía y la realidad se dan la mano. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y emoción. Yo por mi parte estoy que no me quepo en mí de alegría, porque hoy nos sumergimos en un tema que es pura miel para el corazón, un festín para la imaginación y un deleite para los sentidos. Y sí, como ya se habrán imaginado, vamos a hablar de la magia, el misterio y la posible realidad de Venecia romántica. Exacto, damas y caballeros, vamos a especular, a soñar despiertos, a analizar y a disfrutar con la posibilidad de que dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, dos ídolos que han conquistado nuestros corazones con su carisma y talento, nos regalen una nueva dosis de amor, risas y emociones. Me refiero, por supuesto, a Hakan Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que vamos a explorar cómo el encanto, el ingenio y el romance del cine español podrían ser el ingrediente secreto para crear una película inolvidable. Prepárense para un viaje lleno de ilusiones y descubrimientos, porque esto apenas comienza. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de sueños, y para que no se pierdan ni un solo detalle de este apasionante análisis, quiero recordarles algo fundamental: suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Es la mejor forma de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del cine, las series y por supuesto el amor. Además, suscribirse es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Perfecto. Ahora sí, con la emoción a flor de piel, comencemos. La chispa que encendió el fuego, la magia de Erkén-Cikus, pájaro soñador. Para entender el fervor y la expectación que rodea a Venecia romántica, es imprescindible remontarnos al origen de esta historia, a la serie que unió por primera vez a Hakan Yaman y Demet Özdemir en un proyecto que marcaría un antes y un después en la televisión turca, Erkén-Cikus, pájaro soñador. Aquella serie, una comedia romántica que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, nos presentó la historia de Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Candibit, un fotógrafo de éxito que regresa a Estambul tras años de ausencia. La trama, llena de enredos, malentendidos, momentos cómicos y por supuesto, un romance apasionado, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Pero lo que realmente hizo que Erkén-Cikus trascendiera las pantallas y se convirtiera en un fenómeno global fue, sin duda, la química innegable entre Hakan Yaman y Demet Özdemir. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, todo indicaba una conexión especial, una chispa que iba más allá de la ficción. Y no solo eso, sino que la pareja, fuera de la pantalla, también generaba gran interés. Los fans esperaban cualquier gesto, cualquier foto, cualquier rumor que confirmara la conexión que parecía evidente entre ellos. La serie finalizó, pero la llama de Canem no se apagó. La fanaticada siguió soñando, imaginando, especulando, y la idea de volver a ver a Hakan Yaman y Demet Özdemir juntos en un proyecto, ya sea en una nueva serie o, aún mejor, en una película, se convirtió en el anhelo más grande de sus seguidores. Y es precisamente de este anhelo de donde surge el germen de Venecia romántica. De los rumores a la esperanza, ¿el sueño de Venecia romántica se hará realidad? La idea de una película protagonizada por Hakan Yaman y Demet Özdemir, ambientada en la romántica ciudad de Venecia, comenzó a tomar forma en las redes sociales. Rumores, noticias no oficiales y especulaciones alimentaron la esperanza de los fans, que soñaban con ver a sus ídolos interpretando una historia de amor enmarcada en la belleza de los canales, los puentes y las góndolas venecianas. La mera idea de imaginar a Hakan y Demet paseando por las estrechas calles de Venecia, compartiendo risas y miradas cómplices bajo la luz de la luna, era suficiente para despertar la ilusión y la emoción. La posibilidad de una comedia romántica en Venecia, con sus canales, sus góndolas, sus puentes, es el escenario perfecto para una historia de amor. Y si a esto le sumamos la química innegable de Hakan y Demet, tenemos la fórmula para un éxito asegurado. Pero, ¿de dónde surge la idea de que el cine español podría influenciar esta posible película? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El encanto del cine español, un ingrediente secreto para Venecia romántica. El cine español, reconocido a nivel mundial por su talento, su originalidad y su capacidad para conectar con el público, es famoso por sus comedias románticas. Películas como Ocho apellidos vascos, Toc Toc, Campeones o Kiki, El amor se hace son ejemplos perfectos de cómo el cine español puede combinar a la perf.
Acción, el humor, el drama y por supuesto el romance, creando historias entrañables que calan hondo en el corazón del espectador. Pero ¿cómo podría el cine español influenciar una posible película como Venecia Romántica? Imaginemos por un momento que Venecia Romántica decide tomar como inspiración algunos de los elementos que caracterizan a las comedias románticas españolas. ¿Qué podríamos esperar? Asterisco, 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 diálogos ingeniosos y llenos de humor, asterisco, asterisco. El cine español es maestro en el arte de crear diálogos que combinan el ingenio, la ironía y la espontaneidad. Imaginemos a Can Yaman y Demet Özdemir intercambiando diálogos llenos de chispa, con situaciones cómicas que nos arranquen una sonrisa. Asterisco, 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 situaciones cómicas y malentendidos, asterisco, asterisco. Las comedias románticas españolas suelen estar salpicadas de situaciones cómicas, malentendidos y enredos que enriquecen la trama y hacen que la historia sea aún más divertida. Podríamos esperar que Venecia Romántica siga este patrón, creando situaciones inesperadas que mantengan al espectador enganchado. Asterisco, 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 personajes con personalidades marcadas, asterisco, asterisco. El cine español se caracteriza por la creación de personajes con personalidades bien definidas, con sus virtudes, sus defectos y sus manías. Si Venecia Romántica adopta este enfoque, podríamos esperar personajes entrañables con los que el público se pueda identificar y empatizar. Asterisco, 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 una banda sonora que acompañe la historia, asterisco, asterisco. La música es un elemento fundamental en cualquier comedia romántica, y el cine español ha demostrado ser maestro en este arte. Imaginemos una banda sonora con canciones pegadizas, que acompañen las escenas más románticas y divertidas de la película. Seguro que más de uno terminaría tarareando las canciones al salir del cine. Asterisco, 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 el romance como protagonista, asterisco, asterisco, por supuesto, el romance sería el ingrediente principal. El cine español sabe cómo contar historias de amor con momentos tiernos, apasionados y llenos de sentimiento. Podríamos esperar escenas románticas enmarcadas en la belleza de Venecia, con Can Yaman y Demet Özdemir como protagonistas de una historia que nos haga suspirar. Asterisco, 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 escenarios de ensueño, asterisco, asterisco. El cine español, a menudo, elige escenarios hermosos y evocadores. Si Venecia Romántica sigue este camino, podríamos esperar escenas grabadas en los lugares más emblemáticos de Venecia, como la Plaza de San Marcos, el Puente de Rialto o los canales. La fotografía y la ambientación serían fundamentales para crear una atmósfera mágica. Asterisco, 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 personajes reales y cercanos, asterisco, asterisco. El cine español suele presentar personajes con los que el público se puede identificar, con sus miedos, sus sueños y sus inseguridades. Esto hace que la historia sea más creíble y que el espectador conecte emocionalmente con los personajes. Asterisco, 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 una historia que combine humor y drama, asterisco, asterisco. Las comedias románticas españolas suelen combinar el humor con momentos de drama, creando una historia equilibrada y conmovedora. Podríamos esperar que Venecia Romántica siga este patrón, con momentos de risas y momentos de reflexión. En resumen, la influencia del cine español podría convertir a Venecia Romántica en una comedia romántica llena de encanto, humor, romance y emoción, con un toque de originalidad que la haría inolvidable. ¿Cómo sería Venecia Romántica inspirada en el cine español? Para imaginar cómo sería Venecia Romántica influenciada por el cine español, podemos pintar un retrato en nuestra mente. Asterisco, 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 la historia, asterisco, asterisco, una comedia romántica en la que Can Yaman interpreta a un apuesto y carismático hombre que por circunstancias de la vida, se encuentra en Venecia. Allí conoce a Sanem, una joven soñadora y divertida que trabaja en una tienda de artesanía. Asterisco, 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 el escenario, asterisco, asterisco, Venecia, con sus canales, sus góndolas, sus puentes y sus estrechas calles, sería el escenario perfecto para el encuentro de los protagonistas. Asterisco, 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 el humor, asterisco, asterisco, la película estaría llena de diálogos ingeniosos, situaciones cómicas y malentendidos que harían reír al público. Asterisco, 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 el romance, asterisco, asterisco, la chispa entre Can y Sanem sería evidente desde el principio, con miradas cómplices, gestos tiernos y momentos románticos que harían suspirar a los espectadores. Asterisco, 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 los personajes, asterisco, asterisco, Can y Sanem serían personajes con personalidades bien definidas, con sus virtudes, sus defectos y sus sueños. Asterisco, 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 la música, asterisco, asterisco, la banda sonora estaría compuesta por canciones pegadizas que acompañarían las escenas más románticas y divertidas.
Asterisco 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 el estilo asterisco asterisco la película tendría un estilo fresco, dinámico y lleno de encanto, con un toque de originalidad que la diferenciaría de otras comedias románticas. ¿Es posible? El poder de los fans y las redes sociales. Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de la existencia de Venecia romántica, la sola idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en una comedia romántica con ese estilo, nos llena de ilusión. Pero ¿cómo podemos hacer que este sueño se haga realidad? Aquí es donde entra en juego el poder de las redes sociales y la pasión de los fans. Asterisco 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 compartir nuestras ideas asterisco asterisco podemos expresar nuestras expectativas, compartir nuestros sueños y sugerencias sobre cómo nos gustaría que fuera la película. Asterisco 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 mostrar nuestro entusiasmo asterisco asterisco podemos publicar mensajes, comentarios y publicaciones en las redes sociales para demostrar nuestro apoyo y entusiasmo por el proyecto. Asterisco 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 pedir a los involucrados que consideren la propuesta asterisco asterisco podemos etiquetar a Can Yaman, Demet Özdemir y a las productoras y directores que podrían estar interesados en el proyecto para que consideren la posibilidad de llevar a cabo Venecia romántica. La comunidad de fans de Can Yaman y Demet Özdemir es grande y activa. Si nos unimos podemos hacer oír nuestra voz y, quién sabe, tal vez logremos que este sueño se convierta en realidad. Conclusión: soñar, disfrutar y apoyar el talento. Hemos llegado al final de este vídeo, pero no al final de la conversación. Hemos soñado un poco, imaginado mucho y analizado la posible influencia del cine español en una hipotética película como Venecia romántica. Hemos recorrido un camino lleno de ilusiones, desde la magia de Erkenci hasta la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en una comedia romántica ambientada en Venecia, inspirada en el encanto del cine español. Hemos hablado de la química innegable entre los actores, de la belleza de Venecia, del humor y el romance del cine español y del poder de los fans para hacer realidad sus sueños. Ahora los invito a ustedes, mis queridos espectadores, a compartir sus opiniones, sus expectativas y sus sueños. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en una película como esta? ¿Qué estilo de comedia romántica les gustaría que tuviera? ¿Qué elementos del cine español les gustaría que se incorporaran? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas. Muchas gracias por estar aquí, por compartir su pasión y por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.